Hola, muy buenas noches. Mi nombre es Jesús Aarón Díaz Durán y soy del grupo 3M18 y el tema que vamos a desarrollar es el cardenismo en la Revolución Mexicana, conflicto y competencia en una historiografía viva. Bueno, ¿a qué se refiere o a qué queremos tratar desarrollando este artículo? Pues es muy sencillo. A lo largo del tiempo se ha establecido como cuestiones de la historiografía que se ha narrado a lo largo del tiempo, pues genera una gran cuestión más bien una cuestión interrogativa, porque a pesar de que hay muchos textos que narran la circunstancia de Cárdenas y cómo se desarrolló dicho gobierno, pues aún parece intermitente realmente la cuestión que realmente pasó. Porque pues muchos dicen unas cosas, otras personas dicen otra cosa, pero realmente el texto trata de desarrollar qué realmente pasó y qué hacerlo de manera más objetiva, tratando de saber cómo era realmente su personalidad o cuál era su visión dentro del gobierno. Y para saber esto, ¿cómo lo vamos a interpretar? Pues sencillo, por medio de las acciones que realmente pasaron, las cosas que realmente se desarrollaron, pues de por medio de hechos, vamos a interpretar realmente su forma de pensar o cómo realmente él tenía la visión dentro de México, cómo él lo fue interpretando. Bueno, pues el texto empieza eh, hablando un poquito de esta persona, quién fue, cómo fue que llegó a tal punto, de qué manera llegó y cómo lo hizo, ¿no? Como este hombre de Jiquilpan, Michoacán, continúa, pues el texto dice que continúa siendo un misterio en el terreno de las interpretaciones de la Revolución Mexicana, que cómo es posible que sabiendo tanto de él, aún no se tenga como tal una ideología realmente descriptiva de su persona, que pues se dice que es un misterio cubierto de mitos, de imágenes arraigadas dentro de la percepción popular, alimentando por el neocardenismo y por ciertas apologías, ¿no? Por ciertas cuestiones, o ya sea legítimas o apasionadas manifestaciones de simpatía dentro de las campañas de las propagandas de los diversos fines, ¿no? Porque se dice que igual dentro de todas estas cuestiones que él fue desarrollando, decía que era un enigma, ¿no? Que a pesar de tener conocimiento de las polémicas originadas dentro de los dos tipos de bando en el cual interpretan quién fue Cárdenas, pues está dentro de los conservadores y los progresistas, ¿no? Cómo se fue haciendo como cierto concepto a través de esta persona, ¿no? Porque como lo podemos saber, pues no todos pensaban lo mismo de él, ¿no? O sea, todos tenían como cierto criterio de las cosas que realmente hizo. No se tenía como tal un solo pensamiento de quién era esta persona, ¿no? Bueno, pues dentro de todo esta interpretación a la cual el autor describió, pues, pues realmente les voy a platicar un poquito de cómo era que pensaban ciertas personas y de qué forma se fueron llevando a cabo, ¿no? Como dice que han sido tal intensidad dentro de los debates generados sobre Cárdenas y el cardenismo, que todavía no se puede señalar un consenso de su caracterización, de qué manera pensaba.
sociopolítica, que ni siquiera entre estudiosos de orientación políticas similares. Por ejemplo, se decía que dentro de tendencias políticas de izquierda, que decían que era común caracterizar al gobierno de Cárdenas como realmente un régimen burgués progresista y antiimperialista, como socialista, pero militarizado y con ciertas cuestiones populistas, pero maquiavélicas. Entonces, por su parte, la cuestión que hablaba de parte de la cuestión de derecha, donde los desacuerdos parecen menos, ¿no? Se decía que realmente era un juicio realmente radical, peligroso, pero que a la vez tenía como tenía cierto pensamiento de ideologías exóticas, como que él tenía como una cuestión más, un poquillo más liberal. Se decía que era un demagogo, un destructor de la propiedad dentro de las familias, la religión, instituciones, gestión valorada como un agitador comunista. Pues se tenía como distintas versiones o distintas cuestiones de cómo era esta persona, ¿no? Y de qué manera se valoraba o de qué manera se clasificaba, ¿no? Porque realmente a lo que quieren llegar tales personas no realmente era como una cuestión como histórica, sino es más como crítica desde mi punto de vista, ¿no? Pues igual yo creo que como aquí lo menciona, yo creo que es por sencilla razón, pues yo creo que lo más vertiente es que realmente se analice a Cárdenas realmente por los hechos, ¿no? Las cuestiones que ha desarrollado y cómo realmente se podría saber quién es, ¿no? Como como un cierto, bueno, como un cierto, yo desde el punto de vista propio, como una persona nacionalista, ¿no? Que realmente ha sido exaltado por historiadores mexicanos y extranjeros de una u otra vinculación política, pero claro que el nacionalismo no genera ninguna imagen realmente, pues fuera de lo común, ¿no? De los presidentes anteriores a la revolución, pues todos levantaron esa bandera, aunque no siempre exentos de duda, ¿no? O sea, como sucedió con Carranza, al ser cuestionado por Villa o por Obregón, por los tratados de Bucareli, por otras cuestiones que fueron surgiendo a lo largo de la historia. Pero realmente, a pesar de que Cárdenas tuvo dicha posibilidad de generar muchísimos cambios dentro de su gobierno, tanto como él tuvo la oportunidad de hacer grandes cambios, como también hizo grandes cosas, pero realmente, pues, estaban dentro de sus manos, pero no era imposible, o sea, eran cosas que ya estaban puestas, o sea, que realmente tenían que pasar. O sea, son cuestiones que ya iban de por medio, ¿no? O sea, ya estaban expuestas, ¿no? Entonces, la persona que escribió el texto, dividió el trabajo en 6 apartados, ¿no? Fomentando realmente, bueno, más bien la optimización dentro de su régimen, ¿no? El primero dice que revisa la formación hasta su experiencia de gobierno en Michoacán, ¿no? Pues de cierta forma, aquí nos preguntamos si esa experiencia guardó similitudes con su desempeño presidencial. Y al igual modo, destacamos realmente la ciudadanización dentro de la imagen del político profesional. En segundo apartado, observamos los mecanismos
informales del proceso institucionalizador que que condujeron a su elección. Y sostendremos realmente esta imagen, ¿no? Construida por el general, quien no obstante posicionó con el ejército, ¿no? No lastimó su fuerza, ¿no? En tercero, revisamos el peculiar progreso que conduce a la ruptura con el callismo, ¿no? Preguntándonos por los cambios que implicó para la recomposición de la clase política, ¿no? En el cuarto apartado, revisamos el ascenso de los movimientos laborales, ¿no? Y su compleja relación con el cardenismo, ¿no? Entre ciertas cuestiones de privilegios caracterizadas por el cardenismo dentro de un paradigma populista. Bueno, el quinto punto, el apartado que aborda las discusiones en torno a una adecuada caracterización de su régimen, que como veremos, muchos trabajadores remiten al estudio de su líder y sus trabajadores, ¿no? Y bueno, como ciertas cuestiones que acabamos de interpretar, pues podemos saber muchísimas cosas, ¿no? Yo, por ejemplo, muchas cuestiones pueden ser dichas, ¿no? Se pueden decir y dices, bueno, hay una cuestión muy distinta a lo que tú dices, a lo que realmente haces, ¿no? Y yo creo que, por ejemplo, nosotros nos podemos dar cuenta qué tipo de persona realmente era Cárdenas, ¿no? Y cómo realmente llegó al poder, ¿no? Y de qué manera lo hizo y cómo lo hizo, ¿no? Como el ascenso de Cárdenas era inexplicable sin el asesinato de Obregón, ¿no? Y sin las secuelas de muchas cuestiones que fueron pasando a lo largo de la historia, ¿no? Son, por ejemplo, las cuestiones que fomentan cómo fue que pasó las siguientes secuelas que parecen inexplicables, ¿no? O sea, cómo fue que pasó, ¿no? Que la mayor fragmentación de las alianzas políticas de los grupos gobernantes y cómo se fue realmente debilitando la Conferencia Regional de los Obreros Mexicanos, la CROM, ¿no? El empeoramiento de las condiciones de vida debido a la depresión estadounidense, bueno, cuando fue el crack del 29, ciertas cuestiones de, pues, que la gente se venía para acá, muchas cuestiones que fueron surgiendo y cómo realmente él reaccionaba, ¿no? A tales cosas, ¿no? O te das cuenta también, o sea, a pesar de que era una persona realmente de armas, porque realmente era una persona de armas, él tenía como esa cuestión de hacerle notar a la gente que él tenía otro tipo de visión para para la sociedad, ¿no? Que él no tenía como esa cuestión de ser un gobierno opresor, ¿no? Por eso tenía cierta cuestión de que no se relacionara realmente como el nazismo, el fascismo, el franquismo, tenía como que cierto desapego, o sea, con todas esas cuestiones, para que se viera que realmente había un cambio, que tenía como un telón de forma, de fondo, de una formación, con un frente popular, antifascista y antiimperialista, que realmente era una persona, pues no abierta, pero realmente tenía una percepción distinta a lo que realmente se tenía anteriormente, ¿no? Pero yo lo veo desde el punto histórico y me parece que una persona que realmente participa en guerras, que realmente tiene cierta cuestión militar, a mi parecer yo siento que no tiene cierta cuestión dentro de la política o no tiene como como no tiene esa chispa dentro del gobierno, ¿sabes? Estas cuestiones militares pues conflictúan mucho la realidad y realmente tienen como un sentido muy distinto a lo que
pues realmente se podría tener, ¿no? Porque a pesar de que sí, ¿no? Era una persona que tuvo muchos conflictos, y cómo su vida lo fue orillando a hacer ciertas cosas, pues fue lo mismo que lo fue sacando de ahí, ¿no? Como fue que él entró en la revolución, él se integró, él era una persona trabajadora, ¿no? Pues se dice que él desempeñaba ciertas acciones dentro de la fiscalía, se tuvo muchas cuestiones, pero a lo largo del tiempo, él poco a poco se fue relacionando y fue llegando a ciertas cuestiones, claro, con mucha ayuda de otras personas, por ejemplo, como su jefe y protector, Plutarco Elías Calles, ¿no? Que realmente tenía buenos padrinos, ¿no? Tenía buenas cuestiones, bueno, personas que venían atrás de él. Pero yo siento, a mi parecer, yo creo que hizo cosas demasiado buenas, hizo muy buenos proyectos, pero para el presupuesto que él tenía, habiendo tenido la expropiación, bueno, haber tenido muchas cuestiones así, pues yo creo que era lo menos que podría hacer, ¿no? O sea, creación de muchas cosas, pero eran planes que que eran más que justos, eran necesarios.